Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 nos dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos con alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos dos versos tienen mucho que decirnos acerca del poder de la oración, que es lo que estamos compartiendo cada semana. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que hablamos es palabra de Dios. Ahora, esta es la confianza que tenemos en Él. Para ver nuestras oraciones contestadas, debemos de estar confiados, seguros en el hecho de que Dios desea responder a nuestra oración. Y esa confianza la ganamos con el tiempo en que pasamos en la palabra de Dios. Porque cuando pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios, vamos conociendo más cuál es la voluntad de Dios, porque se nos revela. La voluntad de Dios ya está aquí en su palabra y Él la revela a aquel que es diligente, que procura estudiar, leer la palabra. Ahora, vamos a estar hablando de orar conforme a la voluntad de Dios. Y muchas personas cuando oran dicen en sus oraciones: si es tu voluntad, si es tu voluntad. Pero la palabra de Dios nos está diciendo en esos versos que acabamos de leer que cuando oremos, pidamos conforme a su voluntad. O sea que ya tenemos que saber la voluntad de Dios cuando vayamos a orar. Los que dicen en su oración, si es tu voluntad, se basan muchos de ellos en la oración que hizo Jesús en Getsemaní. En Mateo 26, versos 39, 42 y 44, vemos a Jesús orando. Por ejemplo, en el verso 39 dice: se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El verso 42 dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y en el verso 44, por tercera vez oró, diciendo lo mismo. Dice la Biblia asimismo que oró diciendo lo mismo. Ahora, las personas que dicen si es tu voluntad se basan en esta oración que hizo Jesús cuando fue estas 3 veces en el Getsemaní. La cosa es que ya Jesús sabía la voluntad de Dios. De hecho, había nacido para llevar los pecados de la humanidad. Él sabía la voluntad, él sabía su misión, sabía su propósito. Lo que estaba teniendo Jesús en ese momento era una intensa lucha, una intensa batalla. ¿De qué, pastora? Su lucha era para someter su carne a la voluntad de Dios, porque él ya sabía la voluntad de Dios. No para ver si era la voluntad de Dios, no. Él sabía la voluntad de su Padre y sabía que tenía que pasar por eso, para salvarnos a ti y a mí, para perdonarnos a ti y a mí, para que entiendan lo que estaba viviendo Jesús. Claro, en una escala muchísimo menor te lo voy a explicar, porque jamás sabremos con cuál intensidad estaba sufriendo Jesús en ese momento en Getsemaní. Pero para que entiendas, por ejemplo, hay ocasiones en que tú sabes lo que es lo correcto ante los ojos de Dios. Sabes lo que Él ha dicho en su palabra. Sabes cuál es la voluntad de Dios, pero la carne te pide a gritos que no lo hagas. Como te dije, por supuesto, es en una escala muchísimo más pequeña el ejemplo que te estoy dando de la agonía que estaba sufriendo Jesús en ese momento. Pero nuestra carne siempre
siempre se va a rebelar contra la voluntad de Dios. Y hay que aprender a someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Recuerde, Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Así que Dios está revelándonos su voluntad en su palabra. Pero muchas veces nuestra carne no querrá hacer lo que dice la voluntad de Dios. Nuestra carne siempre va a querer oponerse a la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Estaba teniendo esa lucha porque Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Así que no tenemos que añadir en nuestras oraciones las palabras si es tu voluntad. Muchos me van a criticar, pero es lo que dice la palabra del Señor. O sea, muchas veces nuestra carne se opone a la voluntad y entonces pues la gente dice, pues sí es tu voluntad, pero es que te estás oponiendo a lo que ya tú sabes que Dios quiere que tú hagas. Así que no tenemos que añadir en nuestras oraciones si es tu voluntad, porque Dios ha revelado ya su voluntad. Entonces, ¿cómo oro según la voluntad de Dios? ¿Cómo oramos según la voluntad de Dios? Lo primero que debemos de estar es lo que acabamos de leer en Primera de Juan, confiado. Lo primero es que debemos de entender que tenemos que entrar a orar con confianza. Estar confiados en el hecho que Dios desea respondernos. Y solo esa confianza, vuelvo y te repito, se obtiene a través del estudio, a través de leer la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos revela su voluntad. Entonces podemos ir en oración confiado, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Y confianza no es otra cosa que total seguridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Necesitamos orar con absoluta seguridad, con absoluta confianza de que Dios sí quiere responder a nuestra oración porque está basada en su voluntad. Nuestras oraciones tienen que estar basadas en la voluntad de Dios y tienen que estar basadas en lo que ya Él ha dicho. Ahora, pastora, y cuando no sé cuál es la voluntad de Dios, porque hay cosas, hay casos, decisiones que tomar que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, no puedes orar con confianza, no puedes orar con seguridad, no puedes orar con fe, porque estarías orando con dudas. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Así que hay que alinear nuestra oración a la voluntad de Dios. Señor, pero ¿y cuándo yo sé? ¿Cómo yo sé si no conozco la voluntad de Dios? ¿Qué hacer cuando no la conocemos? En cuanto a alguna decisión que debemos de tomar, que no lo dice literalmente la palabra, ¿qué camino tomar? La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará, pues Dios da a todos generosamente, la dará en abundancia. Si alguno de ustedes tiene esa falta de sabiduría, no sabe la voluntad de Dios, pídeselo a Dios, pídele sabiduría, pídele dirección, porque Él te va a mostrar, Él te va a dirigir hacia dónde tienes que ir. ¿Sabes? Te voy a dar un ejemplo. David no sabía qué hacer en un momento dado sobre el enemigo y consultó a Dios. Primero de Samuel 38 nos dice, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Lo voy a alcanzar? Y oye las palabras de parte de Dios, persíguelos, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. O sea,
si tú le pides a Dios dirección y esperas la respuesta de Dios cuando estás orando para esa decisión, Él te la va a dar. Pero debes de ir a su presencia con toda confianza de que eso va a ocurrir. Y sabes que muchas veces, y lo he explicado antes, cuando tú sientes una paz interior, esa paz te va dirigiendo hacia la decisión correcta que debes de tomar. Es una manera, un indicativo de saber, ¿verdad?, hacia dónde debo dirigirme en esa decisión que debo de tomar. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Y vuelvo a repetirte que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mira este verso, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, por supuesto, basado en su voluntad, pero dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oramos con toda confianza, pedimos conforme a su palabra y dice que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No dice que vamos a tener, óyeme bien, hay que leer bien, no dice que vamos a tener lo que estamos pidiendo, dice que ya lo tenemos. Que ya lo tenemos. Jesús lo dijo también en Mateo 11:24. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrá. Jesús dijo, crean que ya han recibido. Él no dijo, crean que van a recibir. Óyeme, ahí está la fe involucrada. Ahí está la confianza. Crean que ya han recibido. Sabemos que tenemos, no que vamos a tener, no que vamos a recibir, lo tenemos. Lo que estamos pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús dijo, crean que ya lo han recibido. Todo lo que estén pidiendo en oración. Ahora, la fe es creer que tenemos la respuesta ahora. Tenemos la respuesta ahora. Los ojos de la fe ven la respuesta como si ya hubiera sucedido. El creer viene antes del recibir. El creer que ya lo tiene viene antes del recibir. Muchas personas oran y oran, pero nunca ven la respuesta. Hasta lo ven todo peor después que se levantan de la oración. ¿Por qué? Porque se mantienen viendo lo incorrecto, se mantienen viendo los síntomas, se mantienen viendo las condiciones y por eso en vez de caminar en fe, caminan en incredulidad, en duda. Así nadie va a recibir nada. Jesús dijo que tienes que creer que lo tienes antes de que lo reciba. El creer viene antes de recibir. Y te vuelvo a repetir 1 Juan 5:14 y 15, porque yo creo que estos versos te los debes de leer, los debes de recordar, te los debes de memorizar. Aleluya, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Conforme a su voluntad, y su voluntad la conseguimos en su palabra, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, no que tendrás, tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Nos vemos la semana que viene en otra enseñanza del poder de la oración. Así que suscríbete al canal, no te la pierdas. Creo que vienen testimonios grandiosos porque vamos a saber cómo orar basados en la voluntad de Dios. Bendecidos.